Dabar Emet, palabra de verdad, la palabra que cambia corazones de piedra en corazones de carne. Gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío y Dios mío, ponemos este tiempo delante de ti para que seas tú quien habla a nuestros corazones, que por medio de tu palabra tú nos convenzas de toda verdad. Amén. El título de nuestra conferencia es Vida nueva en Yeshua. Devarim, capítulo 30, versículo 15. Dice: Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. La palabra de Yahweh nos dice que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Muchas personas piensan que por creer que Dios existe son salvos. Otros más piensan que por asistir a la iglesia local y hacer cosas buenas son salvas. Se nos olvida que a causa del pecado se abrió un abismo. Hay una separación entre Dios y el hombre. Todo ser humano, con conocimiento o sin conocimiento, consciente o inconscientemente, ha pecado. Todos hemos transgredido la ley. Todos en su momento nos hemos olvidado de nuestro Creador. El 70% de la población mundial profesa una religión, pero muy pocos conocen al Dios que hizo los cielos y la tierra. Muy pocos viven una vida santa. Muchos, o la mayoría, pertenece a una religión, cristiana o pseudo-cristiana, pero viven equivocadamente a los principios o enseñanzas bíblicas. Todo esto se debe a la mala interpretación de los líderes que buscan de mil maneras adaptar los principios bíblicos a los tiempos modernos, sin importar si esto es verdad, sin importar si esto en verdad agrada a Dios. La Biblia nos habla de una vida pasada, nos revela nuestra condición pecaminosa. En Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice: Ustedes estaban muertos por sus pecados y actos de desobediencia. Antes de que tú y yo viniéramos a los pies de la cruz, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de la presencia de Dios. En Romanos 3, versículo 23, dice: Por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Yahweh. Pablo, el apóstol Pablo, nos dice que todo ser humano que habita sobre la tierra ha pecado, y esto nos destituye de la gloria de Dios. En Juan, capítulo 3, versículo 18 dice: Aquellos que confían en Él no son juzgados, pero los que no confían en Él ya han sido juzgados, por el hecho que ellos no han confiado en el nombre del único e incomparable Hijo de Yahweh. Amigo, amiga que me escuchas, no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios te condena y te aleja de su presencia. Dios, en su infinita misericordia, ejecutó la obra perfecta en su Hijo para que tú y yo podamos acercarnos al trono de la gracia. En Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5, leemos: Pero Yahweh es tan rico en misericordia y nos ama con un amor tan intenso, que Él nos trajo vida con el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia.
es por misericordia que han sido salvos. Dios, que es tan rico en misericordia, y por su gran amor que nos tiene, nos dio vida juntamente con Cristo, al resucitarlo de los muertos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Yahweh demuestra su propio amor por nosotros, en que siendo pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Tan grande es el amor de Dios por nosotros. Es un amor incomparable, un amor que no tiene precio, un amor por el que Yeshua se dispuso a morir en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, cargó con nuestros pecados. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta la mente menos inteligente debería darse cuenta que no podemos hacer nada con nuestras propias manos en las cuales podamos confiar. No importa cuántas obras de caridad hagas, así cumplas al pie de la letra los rituales de tu religión, esto no te hace salvo. Efesios 2:8 dice que somos salvos solo por la gracia y por medio de la emunat, por medio de la fe, lo cual quiere decir que Dios nos da gratuitamente la salvación, sin merecerla. Pues todos, en Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, pues todos sois hijos de Dios por la emunat, por la fe en Cristo Jesús. Así que por lo tanto, debemos depositar nuestra emunat, nuestra fe en Cristo Jesús y solo en Él. Recuerda que no se es salvo por profesar una religión o por el simple hecho de creer en Dios. En otras palabras, tener fe en Cristo es creer a lo que dice su palabra, obedecer sus misbot, sus mandamientos, confiar en que Él hará todo lo que ha declarado. Hasta aquí hemos visto que hay una vida pasada contaminada por el pecado, que solo hay una obra que Dios llevó a cabo y por medio de la cual nos permite acercarnos al trono de la gracia. Veamos cuál es la vida nueva. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, vida en su medida más abundante. La Biblia nos da evidencia que Yeshua vino para darnos vida, vida en abundancia. Él ha venido para cambiar tu lloro en gozo. Si tú lastimosamente te la pasas lamentándote de la condición de vida que tienes, es porque no le has recibido como tu Salvador. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. Cuando tú le recibes en tu corazón, te da el derecho a ser llamado hijo de Dios. En otras palabras, te pone su sello, y ya no perteneces más a este mundo. Ahora eres parte de la familia de Yahweh. Tu vida comienza a ser transformada, comienza una renovación. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, es miembro de una nueva familia, la familia de Dios. Ha nacido de nuevo, sus pecados fueron perdonados y ahora es una nueva criatura.
Juan capítulo 5, versículo 24. Sí, en verdad yo les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo y confía en el que me envió, tiene vida eterna. Esto es, no vendrá a juicio, sino que ha cruzado de la muerte a vida. Al que recibe a Yeshua como su Salvador, ha pasado de muerte a vida eterna, y dice su dabar, su palabra, que no vendrá más a condenación. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Prestemos atención y miremos conforme a la palabra, que fuimos creados en Cristo para buenas obras, para que andemos en ellas, y no conforme a los rudimentos de este mundo. Notemos que no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras, que son el producto de nuestra salvación en Cristo Jesús. Estar en Cristo significa que lo hemos aceptado como Salvador, lo que nos convierte en nuevas criaturas, cambios que deben manifestarse. Por ejemplo, debemos dejar la envidia, vicios, malos pensamientos, malas actitudes, malas amistades, lenguaje grosero, cuidar nuestra vestimenta, el cómo vestimos. Con respecto al lenguaje grosero, que por cierto para muchos predicadores es tan normal usarlo desde sus púlpitos, pensando o creyendo que con eso dan testimonio del cambio en sus vidas. Como nuevas criaturas en Cristo, debemos cambiar nuestra mentalidad, meditar en la palabra, pasar tiempo en la oración. En resumen, a la luz de la palabra, nuestra vida sin Cristo es una vida sin sentido. Podríamos alcanzar la fama, el poder y la gloria, mas sin Cristo nada tiene sentido. Al aceptar la obra de Cristo, nos da vida eterna, le da sentido a nuestra vida. Podemos experimentar la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora yo sé que usted se está preguntando, ¿qué debo hacer para recibir a Yeshua? En primer lugar, admita su condición, que es pecador. Segundo, haga teshuvat, decida alejarse de sus pecados, arrepiéntase. Tercero, crea que Yeshua murió por usted y que resucitó. Y por último, ore para invitar a Yeshua a entrar en su vida y a tomar el control de ella. Piense en su hogar, en su futuro. De seguir en su vieja vida, en sus deleites, usted enfrentará el juicio de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que la gracia de Yahweh sea sobre todo el pueblo. Amén.